Israel, un pequeño país en Medio Oriente, ha sido el centro de algunas de las historias más influyentes de la humanidad. Desde los antiguos patriarcas bíblicos como Abraham y Moisés, hasta los reyes legendarios como David y Salomón, este territorio ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo de las principales religiones del mundo, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Pero ¿qué tan fiel es la narrativa bíblica a la historia real? A lo largo de los siglos, la arqueología y la historia han intentado responder esta pregunta. Israel es, por un lado, un territorio marcado por relatos míticos, y por el otro, un sitio clave para la investigación arqueológica moderna. Las capas de su pasado son tan profundas que cada excavación ofrece la posibilidad de reescribir la historia como la conocemos. La historia de Israel no comienza con Abraham ni con los patriarcas bíblicos. La región que conocemos como Israel ha sido hogar de civilizaciones mucho más antiguas. Hace más de 10.000 años, los primeros habitantes comenzaron a establecerse en Canaán, como lo muestra el yacimiento de Jericó, uno de los asentamientos más antiguos del mundo. Las primeras comunidades agrícolas florecieron en esta región fértil, desarrollando tecnologías avanzadas para su época. Descubrimientos recientes en sitios como Jericó y Ain Sur, cerca de Hadera, revelan que la civilización ya estaba floreciendo aquí mucho antes de la llegada de los israelitas. Pero la narrativa más influyente sobre Israel proviene de la Biblia. Los textos sagrados del judaísmo nos hablan de los patriarcas que caminaron por estas tierras, de la huida de los israelitas de Egipto bajo la guía de Moisés y de la conquista de Canaán. Sin embargo, ¿cuánta de esta historia es verificable a través de la arqueología? Muchos de los eventos narrados en la Biblia, como la destrucción de Jericó por Josué, han sido objeto de intensas investigaciones arqueológicas. Sin embargo, las pruebas físicas no siempre coinciden con los relatos bíblicos. La cronología arqueológica de algunos sitios, como Jericó, plantea preguntas sobre la veracidad de ciertos eventos. En las últimas décadas, los descubrimientos arqueológicos han sacudido la narrativa tradicional de la historia antigua de Israel. Excavaciones en sitios como Khirbet Keiyafa, en el valle de Elá, han revelado restos de una ciudad fortificada que data del siglo X a.C., durante el tiempo en que se cree que el rey David gobernaba. Este hallazgo fue revolucionario porque apoya la idea de que había un reino centralizado en la época de David, algo que había sido cuestionado por algunos estudiosos. Las evidencias arqueológicas encontradas incluyen murallas, estructuras y objetos que sugieren una sociedad organizada, respaldando parcialmente el relato bíblico. Este sitio es crucial porque desafía la idea de que el reino de David fue insignificante. Los hallazgos aquí sugieren una estructura política y social avanzada, lo que indica que la Biblia podría contener más verdad histórica de la que algunos pensaban. Otro descubrimiento significativo fue la inscripción en Tel Dan, una piedra del siglo IX a.C. que menciona la casa de David. Esta es la primera evidencia no bíblica que confirma la existencia de la dinastía de David, lo que ha sido un hallazgo monumental para los historiadores y arqueólogos. A lo largo de los próximos minutos, profundizaremos en más descubrimientos que continúan desafiando lo que creíamos saber sobre Israel y su historia. Prepárate para explorar las raíces antiguas de esta fascinante tierra como nunca antes. Los historiadores y arqueólogos se enfrentan a un enigma que ha durado siglos: la historia de Israel, una de las más antiguas y complejas del mundo. ¿Cómo reconciliamos los relatos bíblicos, que han sido guía espiritual y cultural para millones de personas, con los descubrimientos arqueológicos que a veces parecen contradecir o complementar estos textos? A lo largo de los siglos, la Biblia ha sido utilizada tanto como un documento sagrado como una fuente histórica. Pero, ¿qué tan confiables son sus relatos cuando se investigan desde una perspectiva científica? Algunos estudiosos argumentan que los relatos bíblicos, especialmente los del Pentateuco y los libros de los reyes, son en gran parte mitológicos. Para estos estudiosos, figuras como Abraham, Moisés y los primeros reyes podrían representar más un simbolismo religioso que personajes históricos, ya que faltan pruebas arqueológicas concluyentes que confirmen la existencia de eventos como el Éxodo.
A pesar de las críticas, la arqueología ha revelado hallazgos que parecen respaldar partes del relato bíblico. Excavaciones en lugares como Hazor, Megido y Jerusalén han sacado a la luz vestigios de ciudades fortificadas y palacios que podrían corresponder a los reinos mencionados en las Escrituras. En 1993, un descubrimiento en el sitio de Tel Dan, al norte de Israel, conmocionó al mundo académico. Una inscripción en piedra mencionaba por primera vez la casa de David, lo que sugería la existencia de un linaje real como el descrito en la Biblia. El descubrimiento de la inscripción de Tel Dan fue un avance monumental. No solo dio una prueba arqueológica tangible de la existencia de la dinastía de David, sino que también generó nuevas preguntas sobre la magnitud del reino que él gobernaba. ¿Era realmente el gran rey descrito en la Biblia, o su reino era más modesto de lo que imaginamos? Sin embargo, incluso con estos descubrimientos, las interpretaciones varían. Por un lado, algunos arqueólogos creen que estos hallazgos confirman la narrativa bíblica, mientras que otros sugieren que estamos viendo solo una parte de la historia. Los críticos argumentan que muchos de estos descubrimientos pueden ser interpretados de diferentes maneras. Por ejemplo, las murallas de la ciudad de David pueden haber sido construidas por un rey posterior, no necesariamente David. Los palacios de Megido, aunque impresionantes, podrían haber pertenecido a otras culturas que influyeron en la región, como los cananeos. Lo que necesitamos entender es que la arqueología no siempre confirma las historias en su totalidad. La falta de evidencia no significa necesariamente que un evento no ocurrió, pero tampoco podemos aceptar la narrativa bíblica sin un análisis riguroso. Lo que resulta claro es que la historia antigua de Israel es un mosaico de mitos, hechos y especulaciones. Cada descubrimiento nos acerca un poco más a la verdad, pero también abre nuevas preguntas. Es un rompecabezas que sigue desafiando a los expertos. La riqueza y la complejidad de los relatos bíblicos, mezclada con las pruebas arqueológicas emergentes, nos recuerdan que la historia es, en última instancia, un viaje lleno de misterios que aún están por desentrañarse. ¿Podrá algún día la arqueología resolver definitivamente el misterio de las raíces antiguas de Israel? A continuación, exploraremos más profundamente los textos antiguos, desde los manuscritos del Mar Muerto hasta las crónicas de Flavio Josefo, para intentar desvelar nuevas verdades. Los textos antiguos son la clave para desentrañar el pasado de cualquier civilización. En el caso de Israel, contamos con un corpus de documentos que no solo abarca lo religioso, sino también lo histórico y cultural. Aunque la Biblia es el relato más conocido, no es la única ventana al pasado. Existen otros textos que complementan, cuestionan y amplían nuestra comprensión de la historia antigua de Israel. Estos textos son mucho más que obras literarias o religiosas. Son testimonios de la vida cotidiana, las creencias y los eventos que dieron forma a una nación. Nos ofrecen una mezcla de relatos históricos, mitológicos y filosóficos. Uno de los descubrimientos más fascinantes y reveladores en la historia de Israel es el de los manuscritos del Mar Muerto. Estos textos antiguos fueron descubiertos accidentalmente en 1947 por unos pastores beduinos en una cueva cercana a Qumrán, al noreste del Mar Muerto. Este hallazgo cambió radicalmente nuestra comprensión del judaísmo durante el período del Segundo Templo y la vida religiosa en Israel en la época de Jesús. Los manuscritos, que incluyen textos bíblicos, apócrifos y comentarios religiosos, son anteriores a las versiones conocidas de la Biblia hebrea y nos dan un vistazo a cómo se transmitieron y preservaron estas escrituras. Entre los textos encontrados, se incluyen fragmentos de todos los libros de la Biblia hebrea, excepto el libro de Esther, así como documentos sobre las reglas de una comunidad monástica que vivía en aislamiento en Qumrán. Esto sugiere que grupos religiosos divergentes coexistían y debatían intensamente en el Israel de la época. Los manuscritos del Mar Muerto no solo confirman la antigüedad de muchos textos bíblicos, sino que también nos muestran versiones tempranas que difieren de las que conocemos hoy. Este descubrimiento nos da pistas sobre cómo se redactaron y editaron las escrituras a lo largo de los siglos. Otro conjunto de textos esenciales para comprender las raíces de Israel es el Talmud, una recopilación de enseñanzas rabínicas que codifica las leyes, tradiciones y costumbres del judaísmo. Dividido en dos partes,
el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia, estos escritos reflejan la evolución del pensamiento judío desde el exilio en Babilonia hasta la diáspora. El Talmud va más allá de la religión, describiendo la vida social, económica y política de los judíos de la época. Es un testamento del rigor intelectual y el deseo de preservar el conocimiento en tiempos de persecución y dispersión. Para una visión más cercana a la historia militar y política de Israel, los escritos de Flavio Josefo son invaluables. Este historiador judío del siglo I después de Cristo fue testigo de primera mano de la gran revuelta judía contra Roma y dejó escritos detallados sobre la guerra, las costumbres y la vida de los judíos bajo el Imperio Romano. Josefo es autor de 2 obras principales, Las guerras de los judíos y Antigüedades judías. En estas, narra la destrucción del Templo de Jerusalén, uno de los eventos más importantes en la historia judía, y ofrece una valiosa descripción de la vida política y religiosa en Israel durante la ocupación romana. Aunque las obras de Josefo a menudo se cuestionan por su postura prorromana, no podemos negar que sus relatos son una fuente crucial para entender los conflictos y la historia de Israel en ese periodo. Además de los textos bíblicos y rabínicos, también existen libros apócrifos que han influido en la interpretación de la historia antigua de Israel. Estos textos, aunque no fueron incluidos en el canon oficial, reflejan las creencias y tradiciones que existían paralelamente a la narrativa bíblica. Entre los más conocidos está el libro de Enoc, que contiene visiones apocalípticas y relatos sobre ángeles caídos, y el libro de los Jubileos, que ofrece una cronología alternativa de la historia bíblica. Aunque estos textos fueron excluidos del canon bíblico, han sido fundamentales para movimientos religiosos y estudiosos interesados en la diversidad de creencias en el antiguo Israel. La vasta colección de textos antiguos, desde la Biblia hasta los manuscritos del Mar Muerto, el Talmud y las obras de Flavio Josefo, no solo nos ayuda a entender las raíces de Israel, sino también la rica complejidad de su historia y su impacto duradero en el mundo moderno. En los últimos años, el sitio arqueológico de Khirbet Qeiyafa ha capturado la atención de los expertos en la historia antigua de Israel. Ubicada en el valle de Elá, este asentamiento ha sido identificado como una fortaleza del siglo X a.C., coincidiendo con la época en la que la Biblia sitúa el reinado del rey David. La importancia de Khirbet Qeiyafa radica en su arquitectura y organización. Con una muralla fortificada, torres defensivas y un diseño urbano complejo, sugiere que el lugar no era un asentamiento cualquiera, sino una ciudad bien planificada y, lo más importante, un centro de poder que podría respaldar la idea de un reino centralizado bajo la figura del rey David. Entre los hallazgos más significativos en Khirbet Qeiyafa se encuentra una inscripción en cerámica, conocida como el Ostracón de Qeiyafa. Este fragmento contiene un texto en lengua semítica antigua, posiblemente proto-cananea o hebrea temprana, que podría ser una de las primeras menciones escritas de un sistema de gobierno o ley en la región. Este hallazgo ha sido clave en la discusión sobre si ya existía una escritura formalizada en la región, lo que sugeriría una sociedad más avanzada y organizada de lo que se pensaba anteriormente. Otra característica sorprendente de Khirbet Qeiyafa es su estructura defensiva. La ciudad tenía 2 puertas de acceso, algo extremadamente inusual para los asentamientos de la época. Esta peculiaridad ha llevado a los investigadores a especular que esta podría ser la legendaria ciudad de Saharaim, mencionada en la Biblia, cuyo nombre en hebreo significa 2 puertas. Las puertas dobles no solo servían como puntos de acceso, sino también como centros administrativos y defensivos, lo que sugiere una compleja estructura de poder dentro de la ciudad. Esta es una de las pistas que los arqueólogos utilizan para argumentar que Khirbet Qeiyafa fue parte de un reino mayor, probablemente vinculado al rey David. Con arqueólogo de la excavación de Qeiyafa. Lo que es realmente interesante acerca de esta ciudad es la organización social que implica. No solo estamos hablando de un asentamiento agrícola o una pequeña aldea. Khirbet Qeiyafa muestra signos de ser un centro militar y administrativo que encaja perfectamente en el contexto de un reino emergente. Otro descubrimiento que ha sacudido el campo de la arqueología bíblica es la inscripción de Tel Dan, un fragmento de piedra descubierto en el norte de Israel en 1993. Esta inscripción, escrita en arameo,
es la primera evidencia extrabíblica que menciona la casa de David. La estela fue erigida por un rey arameo que reclamaba una victoria sobre los reyes de Israel y de la casa de David. Esta mención ha sido considerada por muchos como una prueba irrefutable de que David no solo fue una figura literaria, sino un rey real con una dinastía lo suficientemente influyente como para ser reconocida por sus enemigos. La inscripción de Tel Dan es una pieza crucial del rompecabezas. Durante mucho tiempo, los escépticos afirmaban que el rey David era solo un mito, pero esta estela, encontrada lejos de Jerusalén, muestra que su dinastía fue lo suficientemente prominente como para ser mencionada por otros reinos. La inscripción ha generado controversia, no solo porque menciona la casa de David, sino también por el contexto en el que fue encontrada. Algunos estudiosos creen que este hallazgo es clave para reevaluar la historicidad del rey David y su reino, sugiriendo que los relatos bíblicos podrían estar basados en hechos reales. Más allá de Khirbet Qeiyafa y la inscripción de Tel Dan, otros hallazgos recientes están reconfigurando nuestra comprensión del Israel antiguo. En Jerusalén, los arqueólogos descubrieron lo que podría ser el Palacio de David, una estructura monumental encontrada en la ciudad de David. Este edificio fortificado, datado en el siglo X a.C., coincide con el período tradicionalmente asociado con David y su reino. La ubicación estratégica del palacio, en el corazón de Jerusalén, sugiere que pudo haber sido el centro administrativo del gobierno israelita durante el reinado de David. Mientras tanto, en el sur de Israel, los arqueólogos han estado excavando la antigua ciudad de Lachish, una de las ciudades más importantes de Judá, mencionada repetidamente en la Biblia. Lachish ha proporcionado pruebas de la feroz resistencia de Judá contra el imperio asirio. Las excavaciones recientes han descubierto cartas escritas en cerámica, conocidas como las cartas de Lachish, que ofrecen una perspectiva única de la vida cotidiana y las tensiones políticas de la época. Estos textos no solo mencionan la inminente invasión asiria, sino que también revelan el nivel de organización militar y social en Judá. Cada nuevo descubrimiento arqueológico, ya sea en Khirbet Qeiyafa, Tel Dan o en otros sitios de Israel, aporta una pieza más al complejo rompecabezas que es la historia de Israel. Los relatos bíblicos se entrelazan con estas pruebas materiales y aunque aún queda mucho por descubrir, estamos cada vez más cerca de entender cómo se formó uno de los reinos más influyentes de la historia. La historia de Israel no es estática, es un relato que sigue evolucionando con cada hallazgo, revelando nuevas facetas de un pasado antiguo que continúa impactando el presente. Una parte fundamental de la historia antigua de Israel es la división del territorio en dos reinos, Israel en el norte y Judá en el sur. Este evento, que marcó un punto de inflexión en la historia del pueblo israelita, desencadenó siglos de tensiones internas y conflictos con las potencias vecinas. La división ocurrió tras la muerte del rey Salomón, alrededor del 930 a.C. Bajo su gobierno, Israel había alcanzado un gran esplendor, pero su política de trabajos forzados y tributos generó resentimiento entre las tribus del norte. Cuando su hijo, Roboam, asumió el trono, la tensión llegó a un punto de ruptura. Las tribus del norte, lideradas por Jeroboam, se rebelaron contra Roboam, formando el reino de Israel con su capital en Samaria. Mientras tanto, las tribus de Judá y Benjamín permanecieron leales a la dinastía davídica, estableciendo el reino de Judá con Jerusalén como su capital. Aunque ambos reinos compartían un pasado común, pronto desarrollaron identidades políticas y religiosas diferenciadas. En el norte, el reino de Israel se caracterizó por la pluralidad religiosa y la constante lucha por mantener su independencia. Judá, por otro lado, mantuvo el Templo de Jerusalén como el centro de su vida religiosa y política. A lo largo de los siglos, este foco religioso consolidó a Jerusalén como la ciudad sagrada del judaísmo, y la casa de David mantuvo un poder relativamente estable en comparación con los reyes del norte. Los reinos, a pesar de sus diferencias, dependían de la diplomacia y la guerra para sobrevivir. Frecuentemente formaban alianzas temporales entre sí o con potencias extranjeras para resistir las presiones externas. Los reinos de Israel y Judá vivían en una región estratégica, ubicada entre grandes imperios como Egipto al sur y Asiria, y Babilonia al norte.
esta posición los convirtió en el objetivo de poderosas potencias que buscaban controlar la región. El reino de Israel, con una posición más expuesta, sufrió constantes presiones de Asiria. Durante el reinado de Tiglat-Pileser III, en el siglo VIII a.C., Asiria comenzó a conquistar tierras israelitas, iniciando un proceso que culminaría en la caída del reino de Israel en el 722 a.C. Mientras tanto, el reino de Judá logró sobrevivir un siglo más, en parte gracias a reyes como Ezequías, quienes reforzaron las defensas de Jerusalén. Sin embargo, la amenaza de los imperios nunca desapareció. Las inscripciones asirias relatan cómo el rey Sennacherib sitió Jerusalén, pero, curiosamente, no la destruyó. Esto ha sido objeto de mucha especulación, y algunos lo ven como un respaldo indirecto al relato bíblico sobre la intervención divina. El reino de Judá, aunque más duradero, también sucumbió a las fuerzas extranjeras. En el año 586 a.C., el imperio babilónico, bajo el rey Nabucodonosor II, conquistó Jerusalén y destruyó el templo de Salomón. Esto marcó el fin del reino de Judá y el comienzo de uno de los eventos más traumáticos en la historia judía, el exilio a Babilonia. El exilio babilónico fue un punto de inflexión. Durante 70 años, la élite judía fue desterrada a Babilonia. Sin embargo, este periodo también permitió que el judaísmo evolucionara y se fortaleciera, ya que las comunidades en el exilio mantuvieron su identidad a través de la escritura y la preservación de sus textos sagrados. A pesar de la destrucción de su tierra, el exilio no fue el fin de los judíos. De hecho, esta experiencia consolidó su fe y les dio una nueva perspectiva sobre su relación con Dios, estableciendo la base del judaísmo tal como lo conocemos hoy. Es en el exilio donde muchos estudiosos creen que surgió la idea del monoteísmo puro, el enfoque en la Torá como núcleo de la vida judía y la esperanza de un Mesías futuro. En el 539 a.C., el imperio persa, bajo Ciro el Grande, derrotó a Babilonia y permitió a los judíos regresar a Jerusalén. Aunque el segundo templo fue reconstruido, la vida bajo dominio extranjero nunca sería la misma. Con el tiempo, Israel y Judá dejaron de ser reinos independientes, pero su legado ha perdurado y su historia ha sido la base de la cultura y religión judía a lo largo de los siglos. La historia de los reinos de Israel y Judá es una de división y resistencia, de conflicto y supervivencia. A través de los siglos, las vicisitudes de estos reinos sentaron las bases para la identidad y el futuro del pueblo judío. Incluso después de su desaparición política, las ideas, creencias y relatos surgidos de estos reinos han seguido influyendo profundamente en la civilización. El viaje a través de la historia antigua de Israel nos revela un pasado lleno de complejidades, héroes y villanos, mitos y realidades, fe y política. Desde los relatos épicos de los patriarcas bíblicos hasta las ciudades fortificadas descubiertas por los arqueólogos, hemos visto cómo la narrativa de Israel es tan multifacética como antigua. Aunque muchos de los eventos históricos de Israel se basan en textos antiguos como la Biblia, la arqueología ha sido una herramienta crucial para validar o desafiar estos relatos. Por ejemplo, la existencia del rey David, alguna vez puesta en duda, ha sido apoyada por descubrimientos como la inscripción de Tel Dan. Aún así, muchas preguntas persisten. ¿Cómo era realmente el reino de David? ¿Era un imperio vasto o una confederación de tribus? Los descubrimientos más recientes, como las excavaciones en Khirbet Keiyafa y los hallazgos de templos antiguos en Tel Motza, cerca de Jerusalén, nos brindan una visión renovada sobre cómo vivían las antiguas civilizaciones de la región. ¿Qué impacto tuvieron estas culturas en las religiones monoteístas que surgirían más tarde? La conexión entre estos antiguos templos y las prácticas de culto de Israel aún está bajo debate. Pero la historia de Israel no solo se centra en sus reyes y templos, es la historia de un pueblo que, a lo largo de milenios, ha sufrido conquistas, exilios y diásporas. Desde la destrucción del primer templo por los babilonios en el 586 a.C. hasta el retorno de los exiliados y la construcción del segundo templo, la historia de Israel es una narrativa de resistencia y renacimiento. Cada capa de ruinas desenterrada revela una nueva faceta de este complejo legado. Y aunque muchas de las huellas del pasado permanecen enterradas, cada nueva excavación aporta piezas clave al rompecabezas histórico de Israel.
En el futuro, descubrimientos aún por hacer podrían cambiar por completo nuestra comprensión de cómo surgió este pueblo y cómo se integraron en el paisaje geopolítico de la antigüedad. La historia de Israel no es solo la historia de una nación, sino de un pueblo que ha influido profundamente en la religión, la cultura y la política globales. Los vestigios de las antiguas civilizaciones hebreas siguen vivos en los textos sagrados, en las estructuras milenarias y en las tradiciones que, hasta el día de hoy, definen gran parte del mundo moderno. Este es solo el comienzo. Mientras arqueólogos, historiadores y científicos continúan explorando el terreno y los documentos antiguos, nuevas revelaciones seguirán desafiando y enriqueciendo nuestra comprensión de Israel. La historia antigua de esta región no es estática, evoluciona con cada hallazgo. Israel no solo ha dejado una marca en la historia antigua, sino que continúa siendo un símbolo de resistencia, fe y legado. Las raíces de su historia se extienden más allá de las leyendas, hacia un terreno donde la arqueología y la ciencia trabajan mano a mano para descubrir la verdad. El pasado de Israel es mucho más que mitos y leyendas. Es un relato que sigue evolucionando con cada fragmento de cerámica encontrado, con cada manuscrito desenterrado. La historia no está escrita en piedra, sino que cambia conforme descubrimos más. Tal vez nunca lleguemos a conocer completamente los secretos de las raíces antiguas de Israel, pero sin duda continuaremos desentrañándolos por generaciones. A lo largo de este recorrido por la historia antigua de Israel, hemos visto cómo descubrimientos recientes están desafiando todo lo que creíamos saber. Desde los relatos bíblicos hasta las pruebas arqueológicas, es evidente que el pasado de esta tierra es mucho más complejo de lo que imaginábamos. Pero ahora es tu turno de reflexionar. ¿Qué piensas sobre lo que hemos visto hoy? ¿Crees que los relatos bíblicos, esas historias que han perdurado por milenios, son fieles a lo que realmente ocurrió? ¿O tal vez piensas que los nuevos descubrimientos están revelando una versión diferente, una que podría cambiar la narrativa que conocemos? Este debate entre lo sagrado y lo histórico no es solo académico, sino que también influye en cómo entendemos nuestra herencia cultural y espiritual. La historia, al igual que la arqueología, está llena de misterios que siguen esperando ser resueltos. Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que estos descubrimientos apoyan los textos bíblicos o que nos llevan en una dirección totalmente nueva? Nos encantaría escuchar tus pensamientos y teorías. Deja tus comentarios abajo y únete a la conversación. Este tema no solo es relevante para los historiadores, sino para cualquiera que se sienta atraído por los enigmas del pasado. Quizás tu opinión pueda aportar una nueva perspectiva sobre este debate en curso. Y si te ha interesado esta exploración sobre las raíces antiguas de Israel, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún futuro video sobre los secretos de las civilizaciones antiguas. Exploramos no solo la historia de Israel, sino también otros misterios que han moldeado la humanidad, desde las pirámides de Egipto hasta los enigmas de Mesopotamia. Y por supuesto, si disfrutaste este video, dale un me gusta y compártelo con amigos. Cada nuevo suscriptor nos ayuda a seguir investigando y compartiendo estos apasionantes temas. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos descubriendo los secretos de nuestro pasado. Hasta la próxima.